Una figura alta, extremadamente delgada, con dedos como garras y una mirada que parece atravesar la pantalla de cristal. No es una criatura cualquiera, es una plaga que camina. Esta sombra subiendo las escaleras en 1922 cambió el cine para siempre. Hoy viajaremos más de un siglo atrás a la Alemania de la posguerra para hablar de una película que, por ley, no debería existir: Nosferatu, una sinfonía del horror. ¿Cómo es que una demanda legal por derechos de autor estuvo a punto de quemar cada copia de esta obra maestra? Y más importante aún, ¿por qué después de 100 años, el Conde Orlok de F.W. Murnau nos sigue resultando más aterrador, incluso en esta época de efectos especiales modernos? Preparen su café, apaguen las luces y acompáñenme a analizar las sombras y la genialidad detrás del primer gran vampiro del cine. Comenzamos. Para entender por qué Nosferatu se ve como se ve, tenemos que viajar a la Alemania de 1922. Imaginen un país derrotado tras la Primera Guerra Mundial, sumido en una crisis económica brutal y una profunda depresión psicológica. El cine no buscaba escapar de esa realidad, sino retratar el caos interno de la gente. Aquí nace el expresionismo alemán. Olviden el realismo. En estas películas, si un personaje está angustiado, las paredes se inclinan, los techos bajan y las sombras se vuelven infinitas. No es el mundo real, es el mundo tal y como lo sentimos cuando tenemos miedo. Murnau fue un genio en esto. Mientras otros directores de la época pintaban sombras en las paredes de cartón en un estudio, Murnau hizo algo revolucionario para la época. Se llevó las cámaras a exteriores reales, usó castillos en Eslovaquia y calles de ciudades alemanas para crear realismo que se siente sucio. Y aquí es donde entra el concepto de la pantalla demoníaca. En Nosferatu, la naturaleza misma conspira contra nosotros. Los árboles, el mar y las montañas parecen estar vivos y querer hacernos daño. Es el uso de la luz y la sombra como un personaje más. Si ven la película con atención, notarán que la oscuridad no solo está ahí para que no veamos, está ahí para acecharnos. Hay algo que solemos olvidar. En 1922, el mundo apenas estaba recuperando de la gripe española. Por eso el Conde Orlok no es un vampiro elegante con capa, es una rata. Llega en un barco lleno de ataúdes y ratas, trayendo la peste consigo. Para el público alemán de ese entonces, Orlok representaba ese miedo invisible a la muerte masiva, a la invasión y a lo que no se puede controlar. Era una metáfora visual de una sociedad que sentía en cada esquina la muerte acechando. Analizar Nosferatu es en realidad analizar los traumas de una nación. Pero ¿quién es el hombre detrás de este maquillaje de pesadilla? ¿Realmente era solo un actor? Si Fritz Lang era el arquitecto de los grandes escenarios, F.W. Murnau era el psicólogo de la imagen. Murnau no solo quería filmar una historia de terror, quería que el espectador sintiera una opresión física. Para lograrlo, se rodeó de personajes fascinantes como su productor Alvin Grau, quien era un apasionado del ocultismo. Juntos decidieron que Nosferatu no debía verse como una película actuada. Querían algo más realista. Se dice que Murnau era un perfeccionista obsesivo y que podía esperar horas simplemente para que la luz del sol golpeara una pared de la manera exacta para generar la sombra más siniestra posible. Técnicamente, lo que hizo Murnau en 1922 fue un milagro para la época. Fue uno de los primeros en entender que la cámara no tenía que ser un espectador estático, sino un narrador, generando una sensación de claustrofobia incluso en espacios abiertos. Hay un truco técnico en especial que me vuela la cabeza, que es el uso del negativo. Y es que en la escena donde el carruaje lleva a Hooter hacia el castillo, Murnau decidió imprimir la película el negativo. Y el resultado es un bosque de árboles blancos y cielos negros que parecen sacados de otra dimensión. Fue esencialmente uno de los primeros efectos especiales que causaban un miedo psicológico en el espectador. Y no necesitó CGI, solo entendía la química del celuloide. Murnau tenía una conexión casi mística con los paisajes. En este bloque de la película vemos cómo utiliza el viento, las olas del mar y las montañas de Transilvania,
que en realidad eran los montes Cárpatos en Eslovaquia, para amplificar el miedo. Él creía en el concepto de relieve, que el cine debía tener profundidad. Mientras otros directores hacían teatro filmado, Murnau estaba creando lenguaje audiovisual. Cada vez que vemos una ventana o un arco en el castillo, Murnau lo usa como un marco dentro del marco, atrapando a sus personajes y de paso atrapándonos a nosotros como audiencia. Pero ninguna técnica de cámara habría funcionado sin la presencia física más perturbadora del cine mudo. Hablemos del elefante en la habitación, o mejor dicho, del vampiro en el barco. Max Schreck, su apellido, curiosamente significa susto o terror en alemán, y nunca un nombre fue tan apropiado. Cuando el conde Orlok aparece por primera vez saliendo de las sombras del arco de su castillo, el público en 1922 quedó paralizado. No era el vampiro aristócrata y seductor que Hollywood nos vendería años después con Bela Lugosi. Orlok es rígido, no parpadea. Se dice que Schreck logró pasar escenas enteras sin cerrar los ojos ni una sola vez, y sus movimientos son casi mecánicos, como los de un insecto. Esa rigidez física es lo que lo hacen tan profundamente perturbador. No parece un hombre disfrazado, parece algo que ha estado muerto mucho tiempo y que ha olvidado cómo ser humano. Aquí es donde la realidad y la ficción se mezclan de forma interesante para nuestro podcast. Existió durante décadas el rumor de que Max Schreck era un vampiro real que Murnau encontró en las profundidades de Europa del Este y que solo aceptó participar a cambio de la sangre de la protagonista. Este mito fue tan potente que incluso inspiró la película La sombra del vampiro en el año 2000, protagonizada por William Dafoe. Pero la realidad, aunque menos sobrenatural, es igual de interesante. Schreck era un actor de método extremo, un hombre solitario y con un sentido del humor muy peculiar que se mantenía caracterizado durante todo el rodaje. Pasaba horas bajo las manos de Alvin Grau, quien diseñó esas orejas puntiagudas y esos dos incisivos centrales. Noten que no son colmillos laterales, son frontales, como los de un ratón o rata. Esto para enfatizar la idea de la peste. Pero lo que realmente inmortalizó a Schreck no fue solo su rostro, sino su sombra. Hay una técnica de análisis cinematográfico que dice que un gran personaje se reconoce solo por su silueta. Y la de Orlok es la más icónica de la historia. Esta escena donde vemos su sombra proyectada en la pared, subiendo las escaleras, con las garras extendidas, buscando el corazón de Ellen, es puro terror psicológico. Murnau y Schreck entendieron que lo que el monstruo hace es aterrador, pero lo que el monstruo representa, esa oscuridad que se alarga y te atrapa antes de tocarte, es lo que nos quita el sueño. Schreck no interpreta a un villano, interpreta a la muerte misma. Si hay una secuencia que resume el terror de Nosferatu, es el viaje en el barco Demeter. Imaginen el impacto, un barco que llega al puerto de Wisborg sin una sola alma viva al timón, solo un rastro de cadáveres y ratas. Aquí Murnau utiliza un montaje rítmico increíble para la época. Vemos al conde Orlok surgiendo de la bodega, saliendo de su ataúd de una forma completamente antinatural, rígido como una tabla. Esa imagen de él, parado en la cubierta, rodeado de neblina y mar, es la definición visual de lo inevitable. No hay a dónde correr en medio del océano. Pero llegamos a la escena más importante, el final. Aquí es donde Murnau se toma la libertad creativa más grande y efectiva de la historia. En la novela de Bram Stoker, Drácula puede caminar bajo el sol. Solo es un poco más débil, pero en Nosferatu, la luz es el arma definitiva. La imagen de Ellen, la protagonista, entregándose al vampiro para retenerlo hasta el amanecer, es de un erotismo oscuro y trágico. Y entonces ocurre lo inevitable. El canto del gallo, el sol entrando por la ventana y Orlok que simplemente se desvanece en una nube de humo. Fue Murnau quien inventó que el sol mata a los vampiros. Cada película de Blade, Crepúsculo o Drácula que has visto después le debe este concepto a esta escena de 1922. Para cerrar nuestro primer episodio, hay que reflexionar sobre lo afortunados que somos de poder ver esta película hoy. Como mencionamos al principio, la viuda de Stoker ganó el juicio y ordenó quemar todos los negativos. Nosferatu estuvo a punto de ser un mito,
una película de la que solo leeríamos en libros. Pero no faltan los rebeldes. Copias piratas ya se habían distribuido por el mundo y gracias a eso, la visión de Murnau sobrevivió. Su influencia es infinita. Sin Nosferatu, no existiría tal vez el cine de terror de Hitchcock, ni la estética gótica de Tim Burton, ni el suspenso moderno. Nos enseñó que el miedo no necesita gritos ni efectos caros, solo necesita una sombra bien puesta y un rostro que no parezca de este mundo. Entonces, ¿sigue dando miedo Nosferatu después de un siglo? Quizás no te hagas saltar del asiento, pero te aseguro que se queda pegada en tu retina. Es una experiencia hipnótica y una ventana a los miedos de una generación que ya no está, pero que sentía la misma angustia que nosotros ante lo desconocido. Gracias por acompañarme en este primer análisis de mis películas favoritas. Si les gustó, no olviden suscribirse y compartirlo. Se los agradeceré mucho. En el próximo episodio nos quedaremos en Alemania, pero cambiaremos el terror por la ciencia ficción distópica de la mano de Fritz Lang y su monumental Metrópolis. Si quieres que analicemos alguna película en especial, ponlo en los comentarios. Nos vemos.